Buenas tardes, buenas noches. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio en el marco de la Universidad Hebraica de México. Por favor, si quieren pueden escribirnos en el chat desde donde nos están visitando, ¿no? Hay gente conocida que nos acompaña habitualmente, hay gente nueva que nos alegra muchísimo. Entonces, si quieren pueden ir escribiendo tanto en el chat como después también para poder si van a tener preguntas o dudas. Bueno, mi nombre es Daniel Feinstein, soy el decano de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México y me da mucho gusto tener este panel virtual, ¿no? Que mucho mejor sería tenernos presencialmente, ¿no? Pero un panel virtual que presenta nuestros cursos, nuestros nuevos cursos que abriremos en pocas semanas y que creo que se da una gran, digamos, variedad de perspectivas para entender la experiencia de la modernidad en general y la modernidad desde la perspectiva judaica en particular. Tenemos, si ustedes están viendo, en primer lugar, nos acompaña Maximiliano Diel, quien dar un curso, son cursos de 7 encuentros desde Montevideo, Uruguay, que se llama Pensamiento Judío, Modernidad y Secularización. Acá pueden ver algunos de los temas. Perdón, este es el tema, no, esto es el otro, el de el arte. Acá tenemos el temario del programa de Maximiliano Diel. Como ustedes pueden ver, fascinante temas acerca de las preguntas fundamentales de la modernidad, la ilustración, Hannah Arendt, los judíos en la literatura, el pensamiento judío medieval y los cambios con la modernidad, Spinoza, Maimónides, Gershom Scholem, la Kabbalah. Como ven, un programa realmente fascinante. Después tenemos un segundo a la doctora Magdalena Resnick Mado, un tema se llama El arte, resistencia y antídoto contra el mal, del arte degenerado al arte testimonial, historias e imágenes de la Shoah. Un programa también fascinante que nos muestra las distintas corrientes artísticas y cómo se va a dar este tema en el marco de Europa Central, de Alemania, durante el nazismo, de artistas, tanto artistas de los guetos como artistas en los campos y artistas, digamos que durante y después de la Shoah, y como ven un temario fascinante. Y por último nos va a acompañar la doctora, la maestra Yael Guzik con otro tema fascinante y es otra perspectiva de entender el mundo de la modernidad, sobre voces femeninas en la literatura judía moderna. Y también un programa muy interesante acerca de la naturaleza o no de una literatura judía, una serie de memorias y figuras que tienen que ver con la Shoah, con la literatura hebrea moderna, con la literatura de Estados Unidos y en América Latina. Como ven, un programa que me parece muy interesante, muy atractivo para todo público que esté interesado. Entonces, la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Cada uno de nuestros panelistas va a presentar 10 minutos, algo de la riqueza, porque conociéndolos, cada uno de ellos son autoridades en sus temas, tanto en el ámbito académico, intelectual, investigación. Entonces vamos a empezar con la doctora Mado Resnick desde Buenos Aires, quien nos va a presentar algunos aspectos de su rico programa acerca del arte durante el Holocausto, el arte de la Shoah durante y posterior. Adelante, Mado, y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Daniel. Bueno, buenas noches acá desde Buenos Aires, y sí, preparé una presentación y voy a mantenerlo en los 10 minutos, pero básicamente, digamos, mi objetivo en realidad proponiendo este curso y digamos, esta travesía, ¿no es cierto?, a través del arte, un poco, digamos, empezando con el dadaísmo, empezando con las vanguardias del siglo XX, el arte visual me refiero, y tomando parte de la actividad artística durante la Shoah de los artistas, de los que ya eran artistas, ¿no es cierto?, antes de la Shoah. Y, digamos, ¿qué pasó en esa generación que vivió y atravesó la Shoah, o sobrevivió o no sobrevivió, pero quedaron, digamos, los testimonios,
qué pasó con la segunda generación, qué nos pasa ahora a nosotros. Personalmente, soy graduada, digamos, en letras, hice lingüística, estudié historia, me especialicé en la Shoah y creo que me introduje al mundo del arte visual a raíz de esta temática, justamente, digamos, a raíz de la temática del genocidio, pero en particular de la Shoah. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder hablar con más claridad bueno, de lo que va a ser el curso, ¿no? Eh, eh, bueno, lo que ven a la derecha es un collage que yo hice hace unos años para recordar justamente a las víctimas, ¿no es cierto?, de la Shoah, y me interesa mucho el tema del arte como resistencia en el sentido de que uno de los propósitos justamente del nazismo y del genocidio de la Shoah en particular era la despersonalización, salir digamos, sacar cualquier rastro de subjetividad, ¿no es cierto? Entonces, el arte fue una forma de resistencia muy fuerte, de mucha valentía, porque estaba totalmente prohibido además, ¿no? La primera cita que ven acá es de una sobreviviente del gueto de Terezín, a quien yo conocí, de la que me hice amiga, y recogí su testimonio en Praga. Era una adolescente cuando llegó a Terezín. Terezín fue un gueto cerca de Praga donde hubo mucho arte permitido por los nazis y mucho arte, digamos, hecho de manera, digamos, subterránea, ¿no es cierto? Porque era el gueto que Hitler quería mostrar como la ciudad que le había regalado a los judíos. Entonces, a Lena, cuando yo la conocí, una de las frases creo que más impactantes para mí es esta, es digamos que cuando tratamos y nos acercamos a la Shoah, no lo hagamos revictimizando a las víctimas, porque ella lo que me dice es que fueron víctimas, pero no son más víctimas, pero todo lo que van a contar de sus experiencias personales, sus memorias, es para que eso no se vuelva a repetir, es como un antídoto. Y yo parto del concepto de ética, ¿no es cierto? Digamos, de la ética, no solo de los artistas, de la ética. Y digamos, esta cita de Génesis, de la sangre de tu hermano clamas de la tierra, en realidad es, digamos, una cita de Améry, del escritor, dice que, bueno, los sobrevivientes están obligados, tienen el deber ético, ¿no es cierto?, de dar testimonio. Y eso es lo que pasó con el arte, ¿no es cierto?, de estos artistas que atravesaron la Shoah y que no importaba, digamos, de qué escuela vinieran, cuál fuera su corriente artística previa, durante la Shoah, ya sea en un gueto, ya sea en los campos, ¿no es cierto?, en los lagers, eso se transformó necesariamente en un arte de tipo testimonial. Yo, digamos, hago una revisión de las vanguardias, ¿no es cierto?, del dadaísmo, digamos, de todo lo que era, digamos, estas corrientes antibélicas, pacifistas, y que además artísticamente se oponían a una idea, digamos, tradicional del arte. Acá lo voy a pasar muy rápido. Este, digamos, tenemos acá también corrientes específicamente alemanas, no importa, voy a ir muy, muy rápido. Eh, Artistas franceses del surrealismo, ¿no es cierto? En este caso, el ejemplo que estoy dando acá es de esta artista que tenía un nombre masculino y que se refugió en la isla de Jersey, y que escribía estos panfletos, digamos, que le entregaba a los soldados alemanes. Esta es la famosa entrada a la exposición de arte degenerado, lo que los nazis consideraban arte degenerado, que era justamente todo el arte, digamos, previo y opuesto al nazismo. Eh, y lo que hay que tener en cuenta es que la estética nazi era una estética muy parecida a estética de otros regímenes totalitarios también, ¿no? Es decir, esta idea de perfección humana, ¿no es cierto?, de lo que era la etnia. Bueno, y acá empiezo con digamos, en el transcurso del curso,
tomo, digamos, distintos artistas, en este caso, Yehuda Bacon, que estuvo en Terezín, en Auschwitz, en Birkenau, y Peter King, que fue un gran intelectual y artista visual también, que estuvo en Terezín, murió en Auschwitz, y que le permitió al niño, que era Bacon cuando llegó a Terezín, le dijo, sos un artista, lo habilitó, y eso hizo que Bacon después tuviera una larga trayectoria como artista, ¿no? Y acá, fíjense, digamos, este es uno de los dibujos de las obras de Bacon en Auschwitz, ¿no es cierto? Donde de una chimenea sale una cara, y a la derecha vemos una obra de Peter King sobre Terezín, ¿no? Eh, las mujeres artistas, como también hay un seminario sobre mujeres, es un tema muy interesante porque está tardíamente tratado el tema de las mujeres durante la Shoah, muy tardíamente tratado, y cuando digo muy tardíamente me refiero a la década del 70 y del 80 del siglo XX, obviamente. Y acá tomo 3 ejemplos, empiezo simplemente con, a la izquierda, Dicker Brandeis, que fue una gran artista, nació en Viena, pero estuvo en la Bauhaus, después fue a Terezín, donde formó a las niñas artistas, que eran las artistas niñas de Terezín adolescentes, y después, bueno, digamos, fue enviada a Auschwitz, donde bueno, fue asesinada, ¿no? En el medio, Luri, hay algo que no dije, y es la importancia que le dieron los nazis al tema de la cultura, porque desde la ascensión me hice acá una ayuda a memoria y me olvidé de decir eso, pero desde el año 33 del ascenso de Hitler al poder, en realidad, el Ministerio de Goebbels de propaganda también se encargó, digamos, tenían una red, amplísima red, donde no dejaban nada librado al azar de lo que tenía que ver con el arte, que era una forma de propaganda para justamente convencer, ¿no es cierto?, a las masas este, de lo especial y de lo importante que era el nazismo, ¿no? Y la ideología nazi. Volviendo entonces acá a Luri, que digamos estuvo en Auschwitz también, perdón, estuvo en el gueto de Kaunas, en Lituania, era una gran artista y le fue adjudicado a ella la tarea de justamente de hacer un testimonio visual de todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, y esto es para resaltar que los testimonios visuales también eran, digamos, y formaron parte después de los juicios, ¿no es cierto? El juicio Eichmann, el juicio, digamos, que se hizo los juicios que se hicieron en Alemania posteriormente sobre Auschwitz, etcétera, fueron piezas fundamentales de testimonio, ¿no? De testimonios y piezas documentales, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo acá, ¿no es cierto? El tema de digamos, como los nazis justamente en Auschwitz, todo el complejo de Auschwitz, destruyeron gran parte de todas las fotografías que habían tomado, todo lo que se logró esconder y después rescatar, los retratos, las escenas de estos artistas que fueron captados por los nazis, en el sentido de descubiertos, y muchos de ellos lo que sucedió es que pintaron y produjeron para los nazis obras que en general eran paisajes o retratos que los nazis mandaban a sus familiares o usaban, digamos, en sus domicilios, donde sea que estuvieran, ¿no? Parte de esa obra se perdió. Acá vemos a la izquierda otra artista que retrató a esta gran valiente y resistente que fue Mala Zimetbaum, que logró escaparse con su pareja, fue atrapada de nuevo y murió como una heroína y como una luchadora. Y con esto también quiero recalcar algo que para mí es muy importante, porque la valentía de todos estos artistas, ¿no es cierto?, de poder hacer lo que hicieron a riesgo de su propia vida, también nos muestra
que no podemos aceptar tan simplemente cuando se dice, bueno, los judíos fueron a la muerte como los animales a un matadero. De ninguna manera fue así, hubo muchos tipos de resistencia y el arte fue uno de los grandes hitos de la resistencia, ¿no es cierto? Tanto de judíos como de no judíos, digamos, de presos y atrapados por los nazis, ¿no? Simplemente pasó... digamos, también arte que se hizo inmediatamente después de gente que fue liberada, ¿no? Que sobrevivió y que fue liberada, y que después pudo expresarlo de manera visual, ¿no es cierto? Expresar, digamos, sus experiencias sus traumas, ¿no es cierto? También hubo, yo acá no lo incluí, pero también hubo, y esto hay que decirlo, para sacar la solemnidad que este tema necesariamente trae y conlleva. eh, Seguramente muchos conocerán el caso de Maus, de Spiegelman, ¿no es cierto?, que lo hizo la historia, ¿no es cierto?, en forma de historieta. Hubo otros casos también, eh, o a veces se habla de La vida es bella de Roberto Benigni, de la película, si eso es verdad, si no es verdad, y es un tema muy interesante para tratar de qué forma nos seguimos acercando a la Shoah y pensando la Shoah, ¿no es cierto?, más allá de los testimonios que muchos pudimos recoger, o del trabajo de análisis, de lectura, pero es algo que se va como diluyendo en un sentido, y necesariamente por lo que vivimos, por nuestras propias experiencias, lo vamos viendo de otra manera. Acá pongo un ejemplo de una... Mado, perdón, Sí. te queda un minuto para ir redondeando. Bueno, esto es posterior, es una sobreviviente que hace bordados para explicarle a sus nietos todo lo que sobrevivió, lo que pasó. Bueno, este era un niño, digamos, que después se convirtió en un artista, otro gran artista. Martin Gut es un hijo de sobrevivientes de Teresín, y esta es una obra, son obras que hizo para un libro que yo escribí, edité, compilé, que se llama Día y Niebla. Esta es una obra muy interesante de un artista israelí, que son unos zapatos, digamos, sumergidos en sal, ¿no es cierto? Estas son unas fotos, de las 4 fotos que quedaron sacadas por un Sonderkommando en Auschwitz, y de las que Richter, el gran artista alemán, hizo una serie muy interesante, libros míos de artista, ¿no es cierto?, sobre el gueto de Teresín, mi libro, digamos, donde invito a otra gente, por supuesto, fui escritora y editora, y el curso, que espero que les haya interesado y, bueno, poder contar con la presencia de Muchas ustedes. gracias, Mado. Creo que pudiste en poco tiempo, si en 13 minutos, igual que lo mismo que tendrá Maxi, no hay problema, para poder presentar su curso. Como ven, creo que se dio, así como lo planificamos, 3 cursos breves, son cursos de 7 encuentros que tratan temáticas fascinantes de este siglo XX, que, como lo dicen algunos estudiosos, fue un siglo entre la utopía y la violencia, ¿no? Es decir, un siglo que prometía grandes transformaciones y generó también una profunda violencia. Y ahora sí, al maestro Maximiliano Diel, psicoanalista, investigador, estudioso y docente de estos temas desde Montevideo. Adelante, Maximiliano. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Mado. La verdad que promete muchísimo ese curso. Yo personalmente había escuchado algo sobre Teresín y eso, pero nunca con esa profundidad, así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo preparé algo un poco a grandes rasgos, sobre el curso que por suerte tengo la libertad y la aprovecho de poder diseñar el curso que a mí me guste, con los temas que a mí me gusten, en la dosis justa de cada tema, que a mí me parece que es un privilegio poder como docente tener esa libertad. Así que muchas gracias a la Hebraica por ese espacio. Y bueno, la modernidad judía es un tema que a mí me viene interrogando desde hace mucho tiempo. Digamos que creo que lo judío, absolutamente todo el campo de lo judío quedó patas arriba con la modernidad. Y
y esto es algo que uno lo puede rastrear en muy diversas disciplinas y muy diversos ámbitos. Creo que todos los judíos hoy en día del mundo nos tocó vivir en un mundo post-secular, en el sentido de que esa fue, de alguna medida, fue un poco la gran revolución de la modernidad en el ámbito de los judíos, y esto tiene una cantidad de aristas. Investigando para este tema me encontré con este señor Isaac Deutscher, que es una referencia en el campo de los estudios marxistas, un chico que fue rabino a los 13 años y que posteriormente perdió la fe y se hizo comunista. Fue uno de los primeros críticos de Stalin, lo cual lo obligó a emigrar a Inglaterra. Y él en algún momento tiene una expresión que ha calado bastante profundo en la cultura judía, que él habla del judío no judío. Esa es como él circunscribe un fenómeno que a mí me parece que es un fenómeno que vale la pena prestarle atención. Entonces él llega a decir que el hereje judío que trasciende al judaísmo pertenece a una tradición judía. Y esto a mí me resulta paradójico. Si estás en una posición de hereje con el judaísmo y estás yendo más allá del judaísmo, ¿cómo es que aún así hay una tradición judía de los descarriados? Y esto a mí me hizo mella y empecé como a tirar de distintos hilos y empezar a tejer este curso que a mí me parece que es ambicioso y que toca un espectro bastante amplio de distintos campos del conocimiento. Entonces acá hago un pequeñísimo listado de... en la medida en que la modernidad judía redefinió el nombre judío, yo prefiero hablar de nombre y no de identidad. Me parece que el nombre tiene menos fijeza, tiene una cuestión mucho más tangible. Uno recibe un nombre de otro, uno no pide el nombre, recibe el nombre de los padres y luego ve qué hace con ese nombre que recibió. Y en ese sentido, los judíos es un nombre que uno recibe. ¿Y hará algo con eso o no hará nada? Eso será una cuestión que habrá que ver caso a caso. Pero el nombre judío se redefine, en primer lugar, en la identidad y en la negación de la identidad, ¿no? En los lugares sociales y físicos se habla de la modernidad como la salida del gueto, es una de las metáforas famosas. La relación con el entorno no judío y la relación con la propia heterogeneidad judía. Digamos que se empiezan a tejer puentes entre comunidades que en ese momento no tenían demasiada relación, ¿no? Como las comunidades sefaraditas de Holanda, Inglaterra y Francia con las comunidades askenazíes de Polonia, Alemania y Rusia. Son como mundos que empiezan a tejerse de otra manera. Se redefine, obviamente, la actividad profesional y académica de los judíos. Se introduce un campo nuevo, esto a mí me parece algo fascinante, y es que se introduce el campo histórico en los judíos. Los judíos, hasta la Wissenschaft der Judentum, en la década de 1820, no había una historia judía, no había historiadores judíos. Había memoria, había tradición, pero no una historia en el sentido moderno, occidental, secular, profano del término. Y esto es algo que muchas veces a la gente le sorprende, ¿no? Se suele hablar de los judíos como un pueblo con 3.000 años de historia. Bueno, se puede rastrear esa historia, pero no hubo historiadores desde Flavio Josefo hasta el siglo XIX, no hay historiadores. Obviamente esto es algo muy grande, hay alguno que otro, pero no con ese afán o ese interés, o no como una disciplina socialmente valorada. Evidentemente cambia también la concepción de lo religioso y lo espiritual y de lo sagrado y lo profano. Cambia la literatura, se empieza a desarrollar una literatura judía que esto evidentemente comienza por distinguirse de la literatura más tradicionalista o por lo menos masorética. Y en ese sentido también cambia la relación con la tradición. Entonces, yo me encuentro con que la modernidad judía, siglo XVIII, XIX, XX, tiene toda esta gama de cambios. Y digo, bueno, ¿qué tendrán en común todos estos cambios? Y un hilo conductor, un hilo de Ariadna que me ordenó en este laberinto fue el concepto de secularización. O sea, entre toda esta madeja de conceptos, movimientos, corrientes, disciplinas en las que los judíos
empiezan a interrogarse y empieza como una especie de ebullición intelectual, como una especie de efervescencia que es realmente desapabullante. Me parece que la idea de la secularización empieza a atravesar a todos estos campos. Entonces me parece que es algo que vale la pena plantearlo como un eje que va a unir, al menos en mi concepción, va a unir a toda esta cantidad de pensadores que a primera vista uno podría decir que no tienen mucho en común. Es decir, uno podría decir, bueno, ¿será que tienen tanto en común Spinoza con Ahad Ha'am o Heine con Deutscher? Bueno, entre toda esta madeja me parece que la idea de cómo la secularización, es decir, cómo se empieza a desarrollar una cultura que no está amparada, que no está en el paraguas de la religión, es una posible manera de encarar todos estos temas tan, a mí me resultan apasionantes. Pueden ser un poco complejos, evidentemente, pero me resultan apasionantes. Voy a hacer un paneo muy, muy breve por el programa, ¿ok? O sea, como para que vean más o menos de qué me interesa hablar. Más allá de la clase introductoria, donde voy a plantear algunas preguntas y el método de trabajo, me interesa empezar con, bueno, el contraste, el giro de la modernidad, y creo que comparar a dos gigantes como Maimónides y Spinoza resulta elocuente al respecto. Luego nos meteríamos en el siglo XVIII y la Ilustración, y el caso de Mendelssohn, que es un nombre propio de los referentes de todo este tema. Ahí tendríamos un feriado, y luego vendrían las otras 4 clases, donde atravesaríamos el sionismo, que el sionismo es una revolución secular. Así nació. No es lo que hoy en día es, pero en su momento fue lo que fue. Y eso creo que vale la pena tenerlo presente. Y después hablaría de algunos nombres propios que a mí me resultan apasionantes. Toda la tarea de Arendt está inscrita en esta idea del estudio de la secularización, de no barrer bajo la alfombra lo que fueron los movimientos asimilacionistas, sino de investigarlos como parte de lo que constituye una identidad judía contemporánea. Luego abordaríamos a Gershom Scholem, que es un referente ineludible de la secularización en la medida en que él exhuma, y esta palabra es a propósito, él exhuma una cantidad de textos de la tradición que estaban absolutamente desconocidos para la mayor parte del mundo, y él hace, la verdad, que una obra titánica de rastreo de textos antiguos, de textos no traducidos, de manuscritos raros, y él funda un campo de estudios, podría decirse que es el campo de estudios de la Kabbalah, tema que hoy en día tiene mucho gancho. Y a modo de finalización, trabajaríamos un poco a algunos autores que me parecen interesantísimos dentro de lo que es la tradición literaria judía: Heine, Kafka y Steiner. Steiner es un crítico bíblico, murió hace relativamente poco, que, bueno, para él ellos son algunos de los nombres propios fundamentales. Pueden ver que a la derecha están como los autores con los cuales yo preparo el curso, pueden ver que hay una variedad bastante grande. Y como para finalizar, algunas palabras sobre el estilo en el cual a mí me interesaría dar la clase. Sé que algunos de los que están ahí en el público han tomado un curso conmigo el primer semestre, y creo que el feedback fue bastante bueno. Pero bueno, la mayoría de la gente no, así que algunas palabras sobre el estilo. El programa que yo planteo es un programa flexible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la medida en que haya un intercambio entre el grupo y el docente, y empiezan a surgir temas que evidentemente capten la atención de los asistentes, el programa se puede modificar, algo puede cambiar, o puede cambiar el orden, o puede cambiar, o se puede agregar algo o restar algo. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta para trabajar sobre la marcha. Creo que es un work in progress, siempre que uno da un curso de lo que sea. Me interesa mucho la búsqueda de articulación de perspectivas culturales y artísticas. Creo que la modernidad evidentemente no dejó ilesa al campo del arte, y que el hecho de que los judíos empiecen sobre todo a trabajar con artes visuales, algo que estaba prohibido desde Moisés, es algo bastante novedoso. Y algo también que
un asistente me mandó un correo, así que creo que vale la pena aclararlo. Este curso está pensado como distintas capas simultáneas. Es decir, no es un curso para eruditos, no es un curso para gente entendida. A mí me parece que está bueno trabajar con digamos, con ideas que en la medida en que los estudiantes busquen profundizar, evidentemente las trabajamos más y nos detenemos más, pero que hay un proceso también muy personal en eso. O sea, no todo el mundo se lleva lo mismo, aunque asista al mismo curso. Entonces, en ese sentido, creo que está bueno mostrar que son una cantidad de temas distintos y que la idea es que si alguien tiene interés por alguno de estos temas, seguramente se va a llevar acá bibliografía y la posibilidad de profundizar un poco más, porque sobre cada uno de estos temas uno puede hacer un curso entero. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maximiliano, por esta breve pero muy sustanciosa presentación. Como ven, vamos a tocar temas que van más allá del ámbito de lo particular dentro del mundo judío, porque tienen que ver con la imbricación de lo judío con las importantes corrientes, tanto artísticas como culturales, intelectuales, filosóficas. Cuando hablamos de Gershom Scholem, el hombre que va a establecer el campo académico del estudio de la Kabbalah, que se está dando vuelta en su tumba cuando ve todo lo que se dice hoy en día en muchos sectores en nombre de la Kabbalah. Pero Gershom Scholem también, para contextualizarlo, es el gran amigo de Walter Benjamin, otro de los grandes intelectuales del siglo XX, y es una figura que estamos hablando de intelectuales europeos del más alto nivel. O sea, no es solamente un pensamiento particularista, estamos hablando de figuras relevantes en distintos temas, ¿no? Como tales. Acá después vamos a ver, hay preguntas muy interesantes, no abarcamos todos los temas ni todos los pensadores, porque eso va más allá de las posibilidades de este breve curso de 7 encuentros, que Dios mediante será la apertura para otros ciclos donde podamos trabajar muchos temas. Acá alguien mencionó la escuela de Frankfurt, ¿no? Desde sus orígenes hasta, digamos, hasta Habermas, digamos, como uno de los últimos herederos de esta línea, y otras figuras interesantes. Y ahora sí le pido, la vi que ya está Yael, voy a pedir, Román, si puedes habilitarla ahora a Yael para que pueda darle sonido, voz, y darle también la posibilidad de compartir su presentación. Así que tenemos a la maestra Yael Guzik, quien va a dar este curso sobre las voces femeninas en la literatura judía contemporánea. Entonces, Yael, adelante, un gusto que estés con nosotros. Gracias, hola, pues aquí estoy, voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, para platicar un poco de cuál es la idea de este curso, ¿no? Ahí está, ¿sí me están viendo? Sí. Ok, bueno, el curso básicamente habla de esas voces femeninas que hay en la literatura moderna y en la literatura en general, porque si empiezo la primera sesión de la que vamos a hablar sobre si existe, creo que ya se me saltó, espérenme, una literatura judía. Pero cuando hablamos de literatura judía y de literatura judía moderna, siempre vienen a nuestras mentes estos autores, ¿no? Tenemos aquí autores destacadísimos, Kafka, desde Kafka hasta Paul Auster, pasando por Amos Oz, de Yuval Noah Harari, ¿no? Ahora tan sonado, tenemos a Saul Bellow, a Yehuda Mihai, en fin, todos estos grandes escritores, Philip Roth, que lo eludió el Nobel durante tanto tiempo, y todo el tiempo cuando hablamos de literatura moderna siempre pensamos en estos autores. Pero bueno, lo primero, como decía antes, que tendríamos que definir es ¿qué es literatura judía? ¿Existe ese concepto? ¿Qué define a una literatura judía? Y vamos a platicar de eso, de ¿qué preguntas nos surgen cuando hablamos de literatura judía? Si tiene que ver con el lenguaje, si tiene que ver con la nacionalidad, si tiene que ver con que
escritor judío se sienta judío o no. Y hay esta etiqueta que vemos aquí, ¿no? Escritor judío, paf, esa etiqueta. ¿Quién quiere tener esa etiqueta? O como hay un artículo importante que dice, ¿quién quiere ser un escritor judío? A esa pregunta, ¿no? Philip Roth, el escritor, dice para él, ¿no? El escritor judío, el epíteto de escritor judío norteamericano no tiene ningún significado para mí. Si no soy norteamericano, no soy nada. Y estamos hablando de un escritor que todo lo que escribía tenía que ver con judíos, nada más para una pequeña gama de los libros que escribió Philip Roth, desde El lamento de Portnoy hasta la pastoral americana, ¿no? Que representan como los textos que hablan de las comunidades judías, de la comunidad judía americana, sobre todo en Nueva York, sobre todo en New Jersey, ¿no? Uno diría, ¿cómo es que esta etiqueta o como él lo llama, epíteto de escritor judío no le va? A la misma pregunta de si es un escritor judío, contestó Bernard Malamud: no soy un escritor judío, estoy interesado en los judíos. Sería una simplificación de mí mismo, de mis responsabilidades como escritor, decir que solo me interesa lo judío. La gente me hace más judío de lo que soy. Y bueno, es interesante ver las respuestas que tienen estos autores ante esta definición. Y entonces eso vamos a platicar. ¿Qué es esta definición? Si existe, si es válida, cómo la podemos abarcar a través, sobre todo, de estos autores. Cynthia Ozick, por el otro lado, una gran escritora de la que vamos a hablar en el curso, dice: como judía siento el impacto de una larga historia, de la rica diversidad de los movimientos intelectuales que han caracterizado el pensamiento judío durante milenios. Y en cierto sentido, esa historia, sin duda, puede colorear lo que escribo, pero no es lo que esencialmente me motiva como novelista. Y vamos a hablar de las posturas que tiene Cynthia Ozick como judía, sus posturas con respecto a Israel. Es una mujer interesantísima que hoy en día está cumpliendo 90 años y sigue escribiendo y sigue publicando y que vale la pena leer. No sé, alguno de ustedes si recuerda haber leído El Chal, que es uno de sus cuentos o el cuento por el que más se le conoce. Pero Cynthia Ozick, aunque es una escritora tan extraordinaria, no es tan popular y creo que es importante conocer su voz. Y otra escritora que opina sobre su judaísmo, Margot Glantz, la extraordinaria Margot Glantz, una mujer brillante, con una lucidez espectacular, que ha escrito sobre Sor Juana Inés de la Cruz. En su libro Las genealogías, de lo que vamos a hablar en el curso, dice: yo desciendo del Génesis con su particular humor, no por soberbia, sino por necesidad. Y ahí se lanza a contarnos de sus padres, cómo llegaron de Polonia, y nos pinta una judeidad en México, ¿no? Y cómo ella lo confronta, y toda la historia de su familia. Y la verdad es extraordinaria. A mí me encanta ese libro de las genealogías, que si no lo han leído, pues los invito a que lo conozcan a través del curso, para hablar de alguien como Margot Glantz. Y esa va a ser como uno de los temas que vamos a platicar. Y después vamos a hablar de otras definiciones de qué es ser un escritor judío. Esta definición de Carl Shapiro, un poeta y escritor norteamericano, me pareció que era importante traerla a colación. Y él dice: el escritor judío en cualquier parte del mundo moderno tiene el problema de recuperar la conciencia judía, que en nuestro caso es una conciencia de Dios. No estoy hablando de religión. La religión es solo el producto de esa conciencia. Al escritor judío que quiera dar la espalda a esa conciencia, solo podemos darle nuestra bendición
y dejarlo ir. Pero para el escritor judío consciente, en Estados Unidos o en cualquier otra parte, debemos señalar su obligación de establecer esa conciencia en un lugar central en su obra. Se trata del derecho, por así decir, a la existencia de Dios. Esto podría animar el crecimiento de la religión, pero no estoy hablando de religión, no estoy a favor de ninguna religión institucionalizada, incluido el judaísmo. Y creo que son vertientes interesantes para explorar cuando hablamos de literatura. Pero como dije antes, este es como uno de los aspectos que vamos a platicar, y vamos a platicar también, pues, qué es la escritura de las mujeres, de la literatura femenina contra la literatura feminista, que hoy en día es uno de los temas centrales que están ahora sobre la mesa. Las feministas hoy en día están pisando fuerte y haciendo escuchar su voz, y por eso hay que leer a las autoras. Anne Finch dice: «Ay de una mujer que prueba la pluma, de semejante intrusa en los derechos de los hombres, de semejante presuntuosa criatura, se opina que ninguna virtud puede redimir su falta». En una época, obviamente estoy hablando del siglo XIX, donde las mujeres no podían escribir o no debían de escribir y meterse en un mundo que era predominantemente masculino. Este poeta inglés escribe una carta diciendo: «La cualidad más esencial del artista es la ejecución magistral, que es una especie de don masculino y distingue fundamentalmente a los hombres de las mujeres. Es el engendramiento del pensamiento propio sobre el papel, en verso o como sea». O sea, ya nos quitó el derecho de la creatividad, del talento, de la escritura a las mujeres. Sin embargo, la maravillosa Virginia Woolf nos dice que durante gran parte de la historia, Anónimo fue una mujer, y que muchos de los textos que nadie sabe quién los escribió, probablemente los escribieron las mujeres. Así que todas estas posturas, ¿no?, sobre las mujeres, pero también sobre qué escriben las mujeres que escriben, ¿no? También ese es como, de eso también es un tema que platicaremos. Alice Munro, la escritora canadiense, extraordinaria cuentista, dice: «Cuando un hombre sale de una habitación, deja todo detrás. Cuando una mujer lo hace, lleva todo lo ocurrido en esa habitación con ella». Entonces vamos a ver qué es la diferencia o cómo se perciben estas autoras que escriben, si escriben diferente que lo que escriben los hombres, y cómo se perciben ellas mismas como autoras. Cynthia Ossie, que ya la platicamos con ella, ella dice que justamente ella siente que por haber sido mujer pudo elegir una profesión tan frívola como escribir, porque si hubiera sido hombre, su papá le hubiera exigido que estudiara una profesión más seria, cosa que le pasó a su hermano, por ejemplo. Y vamos a incursionar en los textos de la Shoah, cómo lo vivieron las mujeres, porque cuando hablamos de los testimonios de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial, la verdad, fuera del diario de Ana Frank, casi todos son predominantemente masculinos. Y nosotros vamos a ver quiénes de las mujeres o cómo recopilaron los textos femeninos, cómo lo vivieron, si fue una vivencia distinta. Y bueno, obviamente vamos a hablar de la gran Ellie Sachs, que ganó también el Nobel. Aquí dice en uno de sus poemas: «Aquí os hago prisioneras palabras, como vosotras deletreándome hasta la sangre me hacéis prisionera. Vosotras sois los latidos de mi corazón, contáis mi tiempo, ese vacío designado con un nombre». Para que nos vengan a reclamar que las mujeres no pueden escribir. Aquí tenemos a Nelly Sachs y cómo fue su propia experiencia de la Shoah y, bueno, claro, su relación con Paul Celan, que es importantísima. Y como les decía, vamos a hablar de estas mujeres y de estos libros que recolectan, recopilan muchas de las memorias, de las vivencias de mujeres que estuvieron en Auschwitz y en varios campos de concentración.
y Dalia Rabikovic escribe, y sobre esa sombría materia quedaron grabadas manchas de luz, para que podamos rescatar estas voces femeninas. Vamos a ver a Agui Michol. Perdón, estamos con el tiempo. Perfecto, okay. Está fascinante y cada uno podría hablar, pero quiero ser equitativo con los tiempos, así que tienes un minuto para ir redondeando lo que eliges. Perfecto, entonces me voy a adelantar nada más. Vamos a ver, nada más voy a ver de qué mujeres vamos a hablar. Y aquí las tenemos, a casi todas, no sé si a todas. Vamos a hablar de Ana María Shua, la escritora argentina, de Margot Glantz, de las escritoras israelíes Amalia Cana Carbón, de Agui Michol, de la poeta Louise Glock, que ganó el Nobel el año pasado, de las feministas Betty Friedan y Gloria Steinem, y de Cynthia Ozick también. Entonces, de escritoras que fueron cuentistas, poetas, periodistas, y que nos proporcionaron a la literatura, no solo feminista, sino a la literatura universal. Gracias, Yael. Bueno, como pueden ver, tenemos una oferta extraordinaria que tanto por la calidad de los ponentes como por las temáticas que tratan, la verdad que yo ya me registro en todos los cursos, como ven, y por supuesto si hay preguntas o comentarios, por favor, atrás del chat. Aprovechadnos mientras tanto para saludar a las personas que están con nosotros en la Ciudad de México, en Lima, Perú, en California, Celia, muchos saludos, en Puebla, en otros lugares, ¿no? Acá alguien pregunta, para eso después vamos a hacer algunas preguntas, si hay preguntas específicas, con gusto los podemos derivar. Hay una pregunta puntual para Maximiliano acerca de en qué libro se encuentra la cita que refiere sobre Isaac Deutscher. Preguntan, Rodolfo Cotrina Barra. Si quieres contestar. Sí, le escribí ahí en el chat. Es un libro que yo sepa no está traducido al español. Sí, está traducido al español. ¿Está traducido? Ah, no sabía. Está traducido en los años 60, se tradujo. Se llama El judío no judío. Bien, que son una serie de conferencias y artículos dispersos. Esa cita puntualmente es de la primera conferencia que se llama El judío no judío. Y vi que alguien me preguntaba si iba a incluir a la escuela de Frankfurt, Benjamin, Marcuse, Adorno, Rosenzweig. Me encantaría, pero no nos da la vida. La realidad es que tuve que hacer un recorte. Y si bien estoy faltando un poco con Walter Benjamin, porque estoy hablando de sus dos mejores amigos y no estoy hablando de él. Pero bueno, quizás en otra oportunidad lo podamos incluir. No es fácil, Benjamin. A mí no me resulta fácil, por lo menos. No, a nadie. Bueno, saludos también a Alejandro de Monterrey, a todos los que nos acompañan desde distintos lugares. Como ven, este es un programa, son 3 cursos independientes, los pueden tomar los 3, pueden tomar uno, el que exploran con especialistas que conocen muy bien su tema y en una forma dinámica y creo atractiva, distintas facetas de la experiencia judía en la modernidad. Como decía antes, un siglo XX signado por la utopía y las utopías, mejor dicho, y la violencia, ¿no?, que aparece en los 3 cursos con la experiencia de la Shoah, porque la Shoah es un referente insoslayable de la experiencia judía de la modernidad, ¿no? Y como ven también, nosotros en la Universidad Hebreica nos interesa ampliar los horizontes del pensamiento judío, más allá de que las categorías meramente tradicionales, ¿no? Creemos que en el mundo judío hoy los estudios judaicos son un campo increíblemente desarrollado, muy amplio, muy rico, con una gran diversidad de enfoques, de perspectivas, de investigaciones, que todos los días salen libros nuevos, investigaciones nuevas. Es un campo dinámico, y aquí ustedes van a ver una muestra de distintos aspectos, desde las artes visuales, la filosofía, las ciencias políticas, la literatura, donde se muestran aspectos de esta temática. No sé si alguno de ustedes, tanto
Amado, a Maximiliano, Ayal, ¿quieren agregar algo más de lo que se dijo, lo que escucharon? Adelante, tienen el micrófono abierto, nos quedan unos 5 o 6 minutos disponibles. Yo por mi parte lo que quiero decir es que fue muy rápida la presentación, me quedaron muchas cosas por decir obviamente, pero lo que sí quiero recalcar es que todo el tema, digamos, del curso que voy a dar es un curso, digamos, donde vamos a ver mucho material visual, un poco de teoría, ¿no es cierto? Más que nada historiográfica en realidad sobre cómo se accede, ¿no es cierto?, al análisis de las obras visuales en realidad, y muchas historias de vida en realidad también, ¿no es cierto?, contadas no solo a través del arte visual, sino de, bueno, experiencias que quedaron narradas por esas voces de artistas, ¿no?, o de coetáneos de los que no sobrevivieron. ¿Sí? Gracias. Yo quiero decir algo más prosaico, pero no tan prosaico, que es lo siguiente, ¿no? Estos programas que vamos a lanzar, aprovechando a los que participaron en esta presentación, ¿no? Y acá estoy mostrándolos, ¿no? Los están viendo, para que lo puedan ver. Vamos a abrir a todos los que se quieran inscribir hasta este viernes, ahí ya cerramos esta promoción, van a tener un 30% de descuento. También hay un precio especial para gente del Cono Sur, por la diferencia del cambio y del dólar, etcétera, que eso está anunciado, pero todos los que quieran inscribirse, ya sea un curso individual o a estos cursos globalmente, vamos a tener una promoción especial que desde hoy hasta el próximo viernes 1 de octubre, de un 30% de descuento para que puedan inscribirse y que el tema, digamos, de lo económico sea más accesible. Entonces, esto lo planteamos porque creo que lo hace todavía más atractivo, algo que ya de por sí tiene una gran calidad académica, una gran calidad, digamos, de una alta divulgación por especialistas de este tema. Y como también plantearles que en la Universidad Hebraica tenemos también una maestría en estudios judaicos en línea, donde tenemos alumnos de 14 países, incluyendo Israel, Estados Unidos y de América Latina, que es un programa que justamente pretende dar una visión panorámica global, donde se mencionan figuras como, obviamente se estudian figuras como Rosenzweig, como Buber, como Heschel, como Soloveitchik, además de pensadores como el Rav Kook, figuras indispensables para entender el mundo contemporáneo y la literatura judía también de los siglos XIX, del siglo XX. O sea, tenemos, digamos, una amplia cantidad de cursos que abrimos cada semestre, porque nuestro propósito es hacer accesible al mundo de habla hispana la investigación, el desarrollo, el conocimiento del mundo judío desde la Biblia hasta el siglo XXI. Entonces, agradecemos a cada uno de ustedes y principalmente, en primer lugar, a los 3 ponentes por estas breves, pero creo que muy sustanciosas presentaciones de lo rico que es cada uno de estos cursos y la dinámica y los diálogos y los debates que se pueden establecer. Y también saludo a cada uno de los que se han acercado hoy, ojalá que nos puedan acompañar en alguno de estos cursos, porque cada uno tiene lo que aportar para ampliar nuestras perspectivas acerca de la experiencia humana, y quiero terminar con una cita de otro escritor que es una combinación bastante especial, porque es una combinación de un judío sefaradí que escribe en alemán, que es búlgaro, ¿no? Elías Canetti, premio Nobel de literatura. Elías Canetti tiene un texto donde él dice que no hay ningún grupo más diverso que los judíos. Y a pesar del estereotipo externo que los judíos fuesen como una masa homogénea, Canetti nos plantea la diversidad, la riqueza que tiene esta temática. Acá tenemos a alguien, Gariel quiere preguntar o comentar algo. Gariel, puedes escribirlo en el chat, no sé si se puede habilitar el sonido, si no puedes escribir en el chat y con gusto leeremos tu aporte o tu comentario. Bienvenido. Pues no sé si, a ver, se puede reactivar el audio. Espera, quiero ver si...
No veo que pueda, a ver si puedo reactivar, pero si no, con gusto puedes escribirnos tu comentario. Horarios, toda la información acerca del curso, ustedes, todos los que se han inscrito, a partir de mañana van a recibir el programa. También está todo el programa en la página web de la universidad, con los horarios, con los costos, toda la información está en la página web de la universidad, que ahora quiero poner acá. Si ustedes visitan la página web, están todos los horarios acá también, digamos, estos son todos horarios de México. El curso, digamos, del arte va a ser los días martes de 6 a 8 de la noche. El curso de el profesor Maximiliano será los días miércoles también de 6 a 8, y el curso de Yael será uno para un horario matutino de 11 a 13 horas, siempre horas de la Ciudad de México. Para más información, como dije, pueden visitar nuestra página web, que ahí tenemos todos los detalles y nos encantará que nos puedan acompañar. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este breve panel online, y los invitamos a seguir nuestras actividades, nuestros cursos en estudios judaicos en el marco de la Universidad Hebraica de México, una universidad abierta al mundo que pretende ser un referente de estos debates, estos diálogos, estos estudios culturales, espirituales, intelectuales, para todos aquellos interesados, independientemente de su punto de origen, su perspectiva o el lugar en el que se encuentran. Así que muchas gracias a todos, buenas noches, saludo a todos con mucho afecto, tanto la gente conocida como los nuevos que se han incorporado hoy. Que les vaya muy bien a todos y esperamos verlos en estos cursos las próximas semanas. Hag Sameach, a todos aquellos que estamos en la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas, y todo lo mejor a todos ustedes, un buen año y Hag Sameach. Saludos a todos. Adiós. Adiós, gracias.